8:33 de la mañana, Pauta Análisis. Connie, ¿con Ya quién la estamos? escuchan. A Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas, nuestra panelista de día miércoles. Está diciendo que la edad nos pone... ¿Cómo nos pone la edad, Paula? Encantadora, ¿Más sabios? encantadora, Más sabios, encantadora, más guapa, más todo. Más todo, más Buenos todo. días, ¿Qué chiquillos. tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien. Oye, pero... Yo diría que para ser miércoles un poco agotada, porque la verdad es que la discusión nacional tiene un ritmo. Un ritmo, pero claro, una capacidad para sorprenderte varias veces al día, como el día de ayer, por ejemplo. Entonces, la cosa del voto, la cosa del voto a mí me dejó muy impactada. No, pero es que además... esto La cosa del voto que decía La cosa del más voto. precisa. La reforma para establecer los 2 días, es una Eso, reforma, eso. ¿cierto?, que se hizo para poder establecer 2 días de votación en octubre y que incluía, porque eso fue aprobado, pero incluía el voto obligatorio con multa, porque si sin multa no deja de ser voto obligatorio, claro. y también incluía la indicación que se revisó ayer y que finalmente que había ido a mixta y que se termina rechazando en el Senado. También lo que hacía era así como restablecer la multa, pero una multa más baja de la que se tenía originalmente, pero también reducir el monto de reembolso, de pago por voto obtenido, de 1.500 a 900 y tantos pesos. Y todo eso fue lo que ayer se rechazó por algo que costó mucho entender en algún momento, como que estábamos todos como, ¿pero qué pasó? Porque iba a ser un trámite. De hecho, nosotros estábamos en la mañana con el ministro Elizalde acá, lo presionamos preguntándole si tenía los votos seguras de que los tenía. Dijo, no voy a decir nada porque los bollos se pueden quemar en la puerta del horno. Y se le quemaron. Se quemaron. Dijo él. Sí, Eso dijo él. Paula Walker, Jaime Belolio, nuestros panelistas de miércoles, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Buen día, Jaime. Paula, ¿qué te pareció ayer todo este debate? Porque de lo que dijo Juan Antonio Coloma, yo lo decía temprano, el senador Coloma es una figura de los más prudentes y cuidadosos en el lenguaje de la UDI. Y ayer dijo que esto era un mamarracho. Sí. Ahora, todo el mundo ayer dijo que era un mamarracho. Lo decían de lado y lado. A mí me sorprenden cosas. Yo permanentemente intento comprender las cosas más grandes que están en las discusiones, porque si no uno se puede distraer en la pichanga. En la pichanga pequeña. De la cosa grande yo entiendo que una democracia se fortalece cuando el voto es obligatorio. O sea, tú como ciudadano o ciudadana votas porque es importante que votes. Y por lo tanto yo entendía que todos estábamos más o menos en la línea de que vote obligatoriamente la gente. Ahora, si tú no vas a votar, como era en el pasado, tendrás una multa. Obviamente la multa no puede ser una multa millonaria porque, bueno, habrá gente que efectivamente tiene razones para no llegar a votar. Hasta ahí yo tenía clara la película. Ayer, después de lo que pasó, la verdad es que yo me declaro súper sorprendida. Se te perdió la pelota. No entiendo que se pierda con tanta facilidad el manejo de las cosas. No entiendo que a último momento aparezca como un conejo a partir de por qué los extranjeros, a los extranjeros no les vamos a decir que tienen que votar obligatoriamente, los vamos a perdonar. De hecho, hoy día veía en la pauta en la mañana, hay 2 diputados socialistas que van a presentar un proyecto especial para evitar que los extranjeros voten en Chile. Sí, entonces, realmente, Chicardini y... alguien más, no me acuerdo de la Manucheri. persona. Manucheri, la pareja del momento. Entonces, ahí ya solo con eso del voto voluntario y el voto obligatorio, incluyendo el tema de las personas extranjeras en Chile, realmente no logro comprender qué hay detrás. Tú lo comprendes, Jaime Belolio, y es tan evidente, te lo pregunto a ti, como además conocedor del Congreso, que esto es un cálculo, como muchas veces ha existido, como en su momento el voto de las mujeres también fue resistido por algunos sectores que pensaban que las mujeres eran más conservadoras y le iban a beneficiar a los conservadores. Esto es un cálculo de que a quién le sirve o a quién no le sirve que los extranjeros voten en nuestro país. Yo creo que el argumento de los extranjeros y que la Constitución dice que podrán votar y que no están obligados a votar es una tintirillada porque le tienen pánico al voto de los venezolanos y le tienen pánico al voto obligatorio. ¿Quién? ¿La oposición? No, perdón, el oficialismo. Perdón, sí. O una mezcla puede ser también. Sí, pero particularmente en este caso son más bien personas de gobierno que ayer buscaron cualquier excusa para evitar que el voto fuera obligatorio porque saben que en las últimas elecciones les ha ido mal
Entonces, a pesar de que eran los más defensores del voto obligatorio, cuando firmamos el acuerdo del primer plebiscito, yo estaba ahí, vi cuando se escribió, tuve el debate de por qué tenía que ser voluntario al principio y obligatorio después, y sin embargo en ese plebiscito, cuando se da cuenta que de los 5 millones de personas que se suman al plebiscito, el resultado entre apruebo y rechazo fue 78-22, mientras en el otro fue 51-49, entonces dijeron, no más. Eso es lo que pasa. Esa es la verdadera razón. O sea, escuchar los argumentos del Partido Comunista, del Frente Amplio, son ridículos a esta altura. Y yo creo que el gobierno está en una situación que es bien compleja. Porque si cambia las reglas del juego, estando a 20 días de la inscripción, significa que no creen en la estabilidad de las reglas del juego democrática. Y ya sabemos lo que pasa cuando eso así ocurre. Ahora, Una cosa es la devolución por voto, y todo eso son otras reglas, ¿no? Que está bien, que son súper discutibles y podremos alegar los que somos candidatos, digamos. Pero otra cosa muy distinta es que tú digas, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer las elecciones en 2 días porque va a votar tanta gente que se van a demorar tanto, entonces queremos que participen mucho, pero después le mientes a la gente, la engañas y le dices que en verdad es voluntario. Entonces, ¿por qué tiene que ser en 2 días? Y entonces sacas el conejo del sombrero diciendo, no, es que la Constitución dice que los extranjeros en verdad son acá y otros dicen que solo tienen que ser los nacionalizados. ¿A quiénes dejas afuera con eso? Ahora, Entonces, el gobierno, por lo menos en voz me de parece que es muy ridículo y es demasiado evidente que esta es una razón puramente electoral y si el gobierno no toma el toro por las astas, significa que entonces la debilidad de la defensa de las reglas democráticas va a continuar de aquí en adelante. Tú dices para presentar un veto, o sea que el gobierno Claro, está... por supuesto. Pero la ministra Carolina Toá ha sido bien clara, no sé, por lo menos hasta la semana pasada, de que el gobierno iba a presentar un veto Sí, la sobre semana este pasada sí. punto. Claro, tú dices que No, eso ha pero cambiado. también lo anunció el ministro secretario general No, dijo de la que presidencia. era una de las opciones, pero hoy día en la mañana yo lo escuché y dijo que retrocedió. todavía es esto acaba de pasar, dijo, estoy parafraseando, esto acaba de pasar, Era es muy muy reciente. pronto, es muy reciente, entonces tenemos que evaluar los caminos a seguir. Sí, yo creo que todo esto se enredó mucho y pienso que lo mejor es levantar la cabeza y entender lo que le da estabilidad al país. Es muy relevante la estabilidad en el país hoy día y por eso es muy importante lo que dice Jaime. Tú no puedes estar permanentemente cambiando las reglas, el gobierno de turno, el que sea, a tu amaño, porque ahí realmente la democracia sufre mucho y estamos en tiempos donde la democracia no es lo más querido por la gente tampoco. Entonces... Y en ese concepto, ¿tú crees entonces que el gobierno debiera hacer los ajustes que tenga que hacer, si es con veto o lo que sea, para que se reponga una multa, por lo tanto, voto obligatorio, y para todos? ¿Por qué pongo el punto? Porque cuando lo explica Jaime así diciendo es que aquí el cálculo es que no les conviene porque los venezolanos, esto no es nuevo. Yo dije el tema del voto de las mujeres, pero en su momento, con los votos de los chilenos en el exterior, la oposición, hoy oposición en era su lo minuto, mismo. estaban totalmente en contra porque hacían el cálculo que muchos extranjeros, no sé cuántos, eran exiliados, entonces iban a votar en contra de ustedes. La primera ¿Eso sorpresa, pasó? no, la primera sorpresa fue ¿No? que no votó el 1,5 millones, ¿te acuerdas? Que La hubo primera- una mucho menor No, o participación. sea, votó muy poca gente las Pero primeras esa discusión veces. estuvo, o sea, esto ha existido siempre, es más Sí, viejo pero- que el hilo negro. Y hoy Sí, día pero- tú no puedes, si hay algo en lo que va a pecar todo el mundo hoy día, es saber cómo se va a mover esos 5 millones de personas que por Pero en primera general. vez Claro, que de están, hecho no están sabemos. votando. No sabemos cómo Claro, se va lo a que Se mover. pasa movieron es que distinto de la en la hay última elección. Y se puede mover hoy día diferente. Hay también. expertos que explican por qué podrían en esta elección ingresar más migrantes a votar. Porque para votar tú tienes que tener una residencia de 5 años en el país. Sí. Y en la elección anterior no todos habían cumplido esos Así 5 es. años. Hoy sí van a haber Claro, cumplido entonces- esos 5 años. Entonces Y de hecho- hay una razón muy Pero concreta imagínate que lo ha que- estudiado Andrés Sherman en la universidad. Imagínate que haciendo nunca había este sido mapa. tema esto, porque para los últimos Sí. plebiscitos el voto era obligatorio y en la elección de los consejeros también, y nunca a nadie se le ocurrió esto. Solo se le ocurrió ahora. Entonces es demasiado evidente que es con una Ahora razón también la electoral. ministra Toá decía, bueno, antiguamente la derecha se oponía al voto obligatorio, Mira, o sea y, que... y déjame explicar Sí. eso, porque yo creo que es muy distinto con el voto en el extranjero, porque lo que se pretendió era que también en el extranjero tú pudieras elegir concejales, alcaldes y otros, y eso no existe en ninguna parte del mundo, ni tampoco diputados, por ejemplo. Ni Autoridades tampoco locales. senadores. Claro, porque las autoridades locales corresponden a un distrito en específico. Entonces, lo que han hecho algunos países para sortear eso, digamos, es que hacen un distrito en el extranjero. ¿Ah? Y, no sé, Italia, por ejemplo, tiene un distrito en el extranjero. Tienen muchos diputados, digamos, pero tienen un distrito en el extranjero. Entonces, ahí ese fue parte del debate. A mí me tocó estar en ese debate. Otra cosa era la posibilidad de los extranjeros de votar para los plebiscitos nacionales o la elección de presidente de la República, que es completa, ¿no?
Y es verdad que hay bien argumentos de por qué sí y por qué no, pero en general estaba dado por esto que te digo yo, cuál era el peso que te iban a tener en las elecciones locales. Las personas que son extranjeras, Chile es generoso en su regla, comparado en el espectro comparado, digamos, de que con 5 años de residencia transitoria, o sea, legal. no definitiva. No, en Chile es con residencia transitoria, pero legal, tú tienes entonces derecho a voto. No eres ciudadano, te puedes presentar como candidato, digamos. No. Para eso necesitas estar nacionalizado. Transitoria, pero 5 años. 5 años, sí, 5 años. Pero eso dice que es generoso. Claro, por eso digo generoso ya. comparado con otros países, digamos. No sé, en Estados Unidos tú tienes que ser nacionalizado para votar, digamos. Salvo algunas cosas súper locales, impuestos locales que se pueden votar, digamos. Pero que también necesita estar avecindado cierta cantidad de años. Entonces, esa me parece que es una súper mala excusa para lo otro. Porque, de nuevo, yo creo que hay argumentos por los cuales uno puede decir por qué el voto tiene que ser voluntario o no. Cuando yo era más joven y tenía hasta pelo largo, impulsaba la idea de que hubiese inscripción automática, y si había inscripción automática tenía que ser con voto voluntario. Esa era la regla, ¿no? Decíamos, mira, hoy día los jóvenes están quedando fuera. Lo tuvimos eso en su momento. Claro, estamos quedando fuera, por tanto lo que tenemos que llegar es a un voto voluntario. Termino el tiro. Sin embargo, lo que ocurrió es que hubo una menor participación sistemática que lo que hace es deteriorar la democracia. Y hoy día quienes ganan cuando se deteriora la democracia son las lógicas populistas demagógicas. Entonces, el voto obligatorio lo que nos ha hecho ver es que la validez del voto, cuando participan muchas personas, es muy importante, y ahora, obviamente, a algunos no les interesa que eso ocurra, y no les interesa que eso ocurra porque le tienen temor a que voten más gente porque no votan por ellos. Lo que decías tú, Claudia, recién, sí. El tramo de lo que se calcula podría votar en este año de personas extranjeras están entre los 600.000 y 1 millón de votos de personas extranjeras habilitadas. Este estudio lo hizo un periodista y analista de Adolfo Ibáñez, creo que es, Andrés Sherman. Él hizo este mapa de cuántos migrantes entraban ya con residencia transitoria definitiva de 5 años. Vamos a hacer vamos a cruzar la vereda. Oye, la tensión en el oficialismo. Partido Comunista versus gobierno o Partido Comunista versus Carolina Toá. No sé, habría que verlo como así. Y Partido Comunista versus Partido Comunista. Al parecer, con lo que vimos ayer en el Congreso, con esta escena, ¿cierto? En el momento en que un grupo de diputados y diputadas del Partido Comunista, Lorena Pizarro, estaba hablando sobre el tema... precisamente sobre este tema, digamos, estaban preguntando supuesto montaje. Ella dijo que ella no usó la palabra montaje, pero que sí había cosas que parecían sospechosas, etcétera, etcétera. Y cómo se fueron saliendo los diputados comunistas, que uno podría decir que son los, no sé, los más jóvenes, pues no quiero ofender a nadie, pero no sé, estaba el diputado Cuello, la diputada Plasencia, y como que se retiran, y Lorena Pizarro les dice, ¿se van, compañeros? Es un momento... Sí, fue una escena, pero... A ver, mi impresión con el Partido Comunista es que va a salir... A ver, primero, yo creo que hay opiniones diversas al interior del Partido Comunista. Probablemente hay detrás un tema generacional. Es increíble cómo los liderazgos se empiezan a notar de los partidos. La diferencia entre el liderazgo de Guillermo Tellier y el liderazgo de Lautaro Carmona en poder lograr mantener un partido más o menos unido es muy notorio hoy día. Y a mí lo que más me sorprende de lo que ha pasado con una parte del Partido Comunista, yo quisiera decir una parte porque yo saludo con mucha como admiración que las dos ministras, que además tienen asiento en el comité político, que es la ministra Vallejo y la ministra del Trabajo, además del ministro de Educación, que son todos comunistas, entienden que su rol es ser miembros de un gobierno de coalición, un gobierno que tiene una coalición amplia, y se comportan bien a la altura de su rol. Y en ese sentido me parece que por eso no quisiera hablar del Partido Comunista como un todo, pero creo que hay una parte del Partido Comunista que en esta pasada van a salir, no se me ocurre cómo van a poder resolver el lío en el que se metieron. Y el lío en el que se metieron lo define muy bien la ministra del Interior, que en esta pasada yo creo que ha estado impecable la ministra Toá. Tú, en democracia, no hay cómo defender la presencia de un arsenal en una radio y en un centro comunitario en la Villa Francia. No hay cómo no criticar ese hallazgo y, por el contrario, levantar como una nubecita de polvo y poner en jaque a las instituciones sin ninguna prueba
y decir que esto es un montaje, porque Carabineros ha hecho montaje en el pasado, lo cual sabemos que hay algunas cosas en que eso ha ocurrido. Pero cuando tú eres miembro de un gobierno, cuando tu gobierno está haciendo esfuerzo en un momento en que el clima político es tan complejo, que una parte del gobierno pueda darse el lujo de levantar dudas sin pruebas, a mí eso me parece de extrema gravedad. Jaime Belolio. Bueno, a mí me pasa que con Lautaro Carmona el PC ha seguido la línea más extrema y antidemocrática. Tildaron al presidente Boric de negacionista cuando muere el presidente Piñera y él hace un discurso. Han criticado al gobierno cada vez que ha dicho que Venezuela es una dictadura, que Nicaragua también lo es, claro, no mencionan a Cuba, pero porque es como el gestito, digamos, hacia ello. Lo de Ucrania versus Rusia también exactamente lo mismo. Es decir, en el ámbito extranjero, el PC siguió la línea de justificar las torturas, asesinatos y terrorismo de Estado. Y está claro, presente, hoy día, vigente. Luego, a continuación, en el caso chileno, cada vez que pueden, hacen también estos gestos antidemocráticos, porque van y dicen que Jadwe es un preso político. ¿Pero un preso político de quién? Si quien está en el gobierno hoy día es su gobierno. Y después ahora van y dicen que es un montaje político, digamos. ¿Pero un montaje político de quién? De su gobierno. Entonces, no es compatible ser parte del gobierno al mismo tiempo decir que no hay Estado de Derecho. Ahora, los allanamientos, hay que decir, y todo eso, ese tipo de, digamos, de diligencias son del Ministerio Por Público. supuesto, Fue apoyado claramente por la ministra Toa en el caso de Eso Villa es lo que yo Francia, creo, pero no es lo que ellos creían para el estallido, pues. Lo que ellos decían es que cada una de las acciones que se hacían ahí eran acciones políticas. Por algo es que salieron a decir que habían violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que había sido una decisión política, que era mentira, basado en mentira. El PC presentó querellas penales, fueron al extranjero, y ahora que se les ha caído, se les ha derrumbado eso porque era mentira, entonces resulta que tienen que encontrar otro enemigo en esto, y el enemigo resulta que es su propio gobierno. Entonces cuando te dicen, no, es que qué curioso que haya sido el mismo día, o el día antes más bien, de una fecha especial del aniversario de la muerte de Luisa Toledo. De la muerte de Luisa Toledo, pero es que resulta que justamente se iban a ocupar esas armas, ese arsenal, para hacer violencia política. Entonces yo creo que en esto quedó muy claro que el PC sigue justificando el uso de la violencia y las armas como forma de acción política. Y eso es incompatible con la democracia. Entonces yo creo que en eso la ministra Toa ha estado clarísima, digamos. O sea, no se puede entender porque dicen, ¿cómo es posible que una radio comunitaria, perdón, pero la radio comunitaria tenía... No eran un par de armas, no eran un par de pistolitas. Era un arsenal de guerra. Entonces, y además elementos para fabricar bombas, no molotov, bombas. Entonces, uno dice, bueno, ¿de verdad? ¿Eso es lo que se quiere justificar? Yo creo que en algún minuto aquí se cruzó la línea, digamos. Y veo que, claro, el gobierno ha estado bien, pero el resto de la coalición yo lo he visto muy débil. Por eso, Jaime, yo creo... ¿Te parece? ¿Y Paulina Bodanovich la ha visto débil? La senadora Bodanovich en general ha sido bien firme. La presidenta, o Jaime Quintana estuvo acá en nuestra radio ayer. Yo acabo de escuchar al senador Insulza y la verdad es que es patético, digamos, escuchar diciendo que no, bueno, mire, sí, yo creo que esto es mucho, que en verdad no por eso no debían estar. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo sí haría en esto una prevención. Yo creo que no es todo el Partido Comunista. Y es bien relevante, porque cuando uno dispara al bulto... Eso es cierto. Porque en este caso la vocera del gobierno también ha hecho una vocería bastante institucional. Entonces, yo haría la prevención. Tengo la impresión de que hay como una generación también, y lo más probable es que la proyección de este conflicto le va a generar al Partido Comunista heridas bien profundas, porque la pregunta es ¿hacia dónde derivas finalmente? ¿Cómo te actualizas? ¿Cómo si eres parte del gobierno y hay instituciones probablemente que no te gustan por las razones que sean? Bueno, tú tienes que hacer ciertos como upgrade ideológicos. La pregunta es si el partido va a ser capaz de hacerlo o vas a estar siempre mirando hacia el pasado. Y amarraron su suerte a lo que pase con Jadwe en la cárcel y a lo que pase en un allanamiento en donde se encuentra un arsenal, digamos. Entonces, yo veo que en el fondo el PC dio por vencido el gobierno, una parte del PC, para ser justo. Sí, es una parte del PC, dio por vencido el gobierno, y lo que están buscando es el sector más extremo de la población hoy día, que están a la ultra izquierda y que lo que quieren es levantar una candidatura presidencial, levantar una lógica antigobierno porque es muy amarillo en el fondo. Y esa lo hacen a través de una deriva
que en mi opinión es completamente antidemocrática porque justifica la violencia como método de acción política y eso es la antítesis de la Bien. democracia. Bueno, quedarían seguramente el próximo miércoles vamos a tener todavía paño y cortar en esta teleserie. Tenemos que ir cerrando ya. Muchas gracias Jaime Belolio, muchas gracias Paula Walker por estar aquí como cada miércoles. Muchas gracias a en ustedes. Pauta Gracias. Análisis. Que tengan muy buen día. Gracias. Buen día. Sí, muy buen